Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marcelo y el día de hoy te voy a enseñar a crearle subtítulos a los videos de YouTube. Se puede hacer desde el mismo YouTube, pero a mí me gusta hacerlo desde Camtasia, es decir, cuando tengo el archivo editable como tengo en este caso y estoy editando el video y le puedo poner texto, le puedo poner alguna flecha o alguna caja de texto acá abajo. Es decir, lo puedo editar completamente y también puedo sumarle subtítulos a ese video. Los subtítulos pueden aparecer acá abajo, pero a nosotros nos interesa, si es que lo vamos a hacer allá en YouTube, lo que nos interesa es sacar el texto, es decir, los subtítulos en forma de texto. Ahora te voy a mostrar cómo se hace. Entonces tenemos que venir a esta pestaña que se llama títulos y para que realmente podamos obtener los textos, los subtítulos, tenemos que hacer que Camtasia interprete todo lo que dice el audio de este video. Entonces le vamos a dar a este botoncito que dice Speech to Text. Entonces le vamos a dar ahí. Nos pregunta si todo el archivo o solamente lo seleccionado. Y yo, como tengo seleccionado acá, le voy a dar ahí. Demora un poquito. Ahora tiene que cargar de nuevo. Está transcribiendo el audio. Bueno, como ves, demora un poquito. Obviamente que va a depender de la duración de tu video, ¿no? Y la complejidad de la forma de hablar que tengas. Pero básicamente, mientras se carga esto, te quería decir por qué es necesario tener subtítulos. Básicamente son 3 o 4 puntos. Primero, porque estoy convencido de que YouTube lee el video, no solamente ve el video, sino que lee el video, lo interpreta perfectamente ese algoritmo, esa red neuronal, y lo que va a hacer es que los videos que estén subtitulados, que tienen mejor aporte a la comunidad, sin duda que te los va a posicionar mejor. O sea que no solamente que te puede leer el video, sino que te lo va a posicionar mejor porque es un mejor servicio que estás dando a la comunidad. Y aparte de eso, bueno, estamos ayudando a la gente que tiene problemas auditivos y que no puede escuchar el video, pero sí puede leer, ¿verdad? Otra de las funciones que le veo es que en realidad YouTube traduce mal los videos. Si te has puesto a observar algún video subtitulado, te habrás dado cuenta de que hay palabras que no las interpreta bien. Entonces hay que hacerlo un poco manual. En realidad, si querés llevarlo a YouTube, esta parte en donde están los subtítulos acá, todo esto, si yo lo agrando un poquito, te vas a dar cuenta que ahí está el texto. ¿Ves ahí? A eso lo vas a eliminar al final del video. Es decir, cuando lo vayas a exportar acá, produce y comparte, vas a eliminar esto porque si no te va a quedar el texto acá abajo. Y como lo vamos a hacer en YouTube, no queremos que aparezca doble texto porque sería espantoso y sería una experiencia de usuario pésima, ¿no? Lo que sí te aconsejo es que primero que nada empieces desde el principio. Acá dice Angélica porque es una alumna que tengo yo y que justamente este video lo hice para esa alumna. Ese video en YouTube no está público, está oculto. Y ya de paso utilicé para hacer este video. Entonces acá tendrías que venir y repasar parte por parte para ver si coincide el audio con el texto. Entonces vamos a probar ahí, a ver. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno. Dice, Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, acá, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Dice acá. Podría hacerlo así. ¿Todo bien? Bueno, y seguiría. Entonces vamos hacerlo de nuevo, a ver. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien?
Bueno, tendrías que ir revisando paso por paso en todas estas cajas de texto que aparece acá. Bueno, ahí yo le explico que le estaba explicando cómo crear un PowerPoint y demás, y unos enlaces y demás. Bueno, tendrías que revisarlo. Y bueno, una vez que tengas todo esto revisado y coordinado acá o sincronizado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ves que acaba cambiando el texto. Esto hay que coordinarlo. En general lo hace muy bien Camtasia, te coordina bastante bien, pero a veces queda alguna palabra colgada y tenés que modificarlo un poquito acá. Yo te recomiendo que, así como YouTube lo hace mal, Camtasia también tiene sus errores. Como te digo, a mí me queda más cómodo hacerlo todo acá y ya dejarlo pronto para subir después. Si querés lo podés hacer en YouTube aparte, pero bueno, yo te lo voy a enseñar así. Bueno, entonces una vez que tengas todo este texto, estos subtítulos preparados, tendrás que exportar esto. Exportar como en una hoja de Word, en un formato, ya te digo cuál es el formato, .srt. Le vamos a poner prueba acá. Vamos a poner en el escritorio, vamos a ponerle prueba. Y solamente prueba le voy a poner y lo dejo así, tal cual, guardar. Te va a crear un formato de Word con los tiempos ya. Y ahora te voy a mostrar para qué sirve ya tener los tiempos. También te va a ahorrar trabajo. Bueno, y si quisieras exportar el video, obviamente tendrías que eliminar esto. Una vez que ya lo exportaste, no necesitas más nada y le darías producir y compartir. Bueno, por Camtasia es todo. Vamos a YouTube ahora. El video del cual estamos hablando es este que dice Angélica Hipervínculos. Entonces voy a darle detalles ahí en el lapicito y voy a venir a la parte de subtítulos. Acá, a la izquierda. Una vez ahí en subtítulos, te va a aparecer acá español, idioma del video, o te puede aparecer español automático o automáticamente o algo así, porque YouTube ya te lo asigna de forma automática los subtítulos para el video. Podrías venir acá a duplicar y editar, pero calculo que te vas a complicar desde ahí. Yo prefiero hacerlo desde acá, desde añadir idioma, y ahí voy a elegir español Latinoamérica o América Latina, a ver cómo está acá. Español Latinoamérica. Y ahí le vas a dar añadir subtítulos. El formato, te lo quiero mostrar, es este. El formato que te dije que estaba en Word. Ves que ya tiene los tiempos. Eso te va a ahorrar mucho trabajo. Esto ya lo hicimos en Camtasia, ¿verdad? Eso fue lo que exportamos desde Camtasia. Que yo te decía que tenías que corregir palabra por palabra todo en Camtasia antes de pasarte a YouTube. Entonces lo que voy a hacer es subir archivo. Voy a subir archivo y me va a preguntar si con tiempos o sin tiempos. Y como lo tenemos con tiempos, le vamos a dar dejar ahí y le vamos a dar continuar. Y vamos a elegir el archivo prueba, se llamaba. ¿Te acordás? Prueba. Y le vamos a dar a abrir. Y ahí me va a colocar todos los tiempos, como ves, y me va a quedar todo sincronizado a la perfección. Angélica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Ves? Esto fue lo que vimos allá en Camtasia. Como te decía, es importantísimo que tenga subtítulos. Yo lo estoy haciendo con los videos principales míos, empezando por ahí, y luego voy a tratar de hacerlo con todos mis videos. ¿Por qué? Porque como te decía, es una mejor experiencia de usuario, y yo creo que YouTube y Google, en realidad YouTube es de Google, ¿verdad? Valoran eso, que estés dando una mejor experiencia al usuario y te va a posicionar mejor los videos. Al menos eso espero, y yo sé que la plataforma se maneja de esa forma. E incluso si has visto, seguramente has visto porque es muy común, de que hay videos que se posicionan también en Google. Es decir, que si es información relevante, es información de real importancia para el usuario, Google va a poner esos videos en los resultados de las búsquedas. Así que luego resta solamente publicar
Y mirá lo que te voy a enseñar ahora. Una vez que ya tenés el video publicado de esa forma, mejor dicho, los subtítulos publicados de esa forma, podés venir a añadir un nuevo idioma, y esto tiene un poder impresionante también, y le vamos a traducir al inglés, por ejemplo, o al chino. Perfectamente podría ser el chino, ¿no? El idioma, el chino mandarín va a ser el idioma más usado, ¿no? En cualquier momento. Entonces tenemos que venir a inglés Estados Unidos, por ejemplo, y ahora ya no le vamos a dar a añadir, mejor dicho, le vamos a dar a añadir sí, pero no le vamos a crear el subtítulo, sino que vamos a traducir automáticamente. Ya tenemos el archivo en formato de subtítulos. Perdón que me está sonando la alarma. Ya tenemos el formato de subtítulos en idioma español. Lo que tenemos que hacer ahora es traducir automáticamente. Entonces podemos venir acá a traducir automáticamente y el video va a quedar automáticamente traducido ya al idioma inglés con los tiempos que ya les hemos asignado. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Me quedó un poquito largo seguramente, pero yo creo que es un buen contenido y quiero que lo apliques para tu canal de YouTube. Te mando un abrazo grande y obviamente no te olvides de publicarlo, ¿no? Y nos vemos la próxima. Mi nombre es Marcelo y me dedico a ayudarte a crear negocios en internet que sean rentables y que puedas realmente pasar tu trabajo o tu profesión al mundo online, es decir, digitalizar un negocio. Te mando un abrazo grande nuevamente y nos vemos la próxima.